Planeta Reddit, la historia de hoy es... Huía aterrada de mi casa después de encontrar una cámara oculta. El culpable era quien menos imaginé. Mi corazón se detuvo por completo cuando la encontré. Me quedé inmóvil, contemplándola fijamente durante lo que pareció una eternidad, como si fuera algo salido de una pesadilla. La cámara estaba allí, pequeña pero amenazante, y yo no podía procesar lo que estaba viendo. Cuando finalmente pude moverme, la tomé con manos temblorosas mientras mi mente se llenaba de preguntas aterradoras. ¿Quién había puesto esto en mi habitación? ¿Desde cuándo estaba grabándome? ¿Con qué propósito? Viviendo sola, mi imaginación comenzó a crear los peores escenarios posibles. ¿Alguien me observaba mientras dormía? ¿Me espiaban cuando me cambiaba de ropa? ¿Cuántos momentos íntimos habían sido violados? Mi apartamento, que siempre había sido mi refugio, se sentía ahora como un lugar extraño y amenazante. En medio del pánico, lo único que se me ocurrió hacer fue buscar en Internet qué hacer en esta situación. La primera recomendación que apareció fue abandonar el lugar inmediatamente, y no necesité más motivación. Agarré lo más importante y salí corriendo como si mi vida dependiera de ello. Me dirigí directamente a la estación policial, donde tuve que explicar mi situación al oficial de turno. Fue una de las conversaciones más incómodas que he tenido en mi vida, como si estuviera viviendo una escena de alguna película dramática de bajo presupuesto. A pesar de lo extraño que sonaba todo, el oficial se tomó mi caso con la seriedad que merecía, lo cual me tranquilizó un poco. Incluso me acompañó uno de ellos de vuelta a mi apartamento para buscar más dispositivos o señales sospechosas. Cuando me informaron que no encontraron nada más fuera de lo normal, no me sentí mejor. Claro, no había otras cámaras evidentes, pero el simple hecho de saber que alguien había entrado a mi espacio personal sin mi conocimiento, me provocaba escalofríos. Estaba tan alterada que ni siquiera quise recoger más ropa o pertenencias. Solo quería alejarme de allí, así que llamé a mi mejor amiga mía para pedirle asilo. Me dijo que fuera a su casa sin dudarlo, y prácticamente volé hacia mi auto. El día siguiente, me comuniqué con Carlos, mi esposo de 28 años. Como está sirviendo en el ejército en otro estado, decidí no alarmarlo en medio de la noche, y esperé hasta la mañana siguiente, cuando ya estaba más calmada o al menos lo suficientemente serena para explicar la situación sin romper en llanto cada pocos segundos. Al escuchar sobre la cámara oculta, se quedó mudo por un momento que pareció eterno. Después dijo algo que me heló la sangre. Esto va más allá de ser perturbador, es peligroso. ¿Y si tengo un acosador? Mi mente comenzó a divagar con más preguntas aterradoras. ¿Me han estado siguiendo? ¿Es alguien conocido? ¿Debería revisar si han puesto algún rastreador en mi coche? Carlos intentó tranquilizarme, aunque podía notar el miedo en su voz. Después de discutirlo por un rato, sugirió algo que yo había estado evitando pensar. Amor, creo que deberías quedarte con mis padres por un tiempo, al menos hasta que aclaremos esta situación. Tengo que ser honesta, quiero mucho a Carlos y respeto a su familia, pero Ana, su madre de 47 años, y yo no tenemos precisamente la mejor relación. Siempre ha sido bastante crítica, y tengo la sensación de que en el fondo piensa que no estoy a la altura de su adorado hijo. No me malinterpreten, nunca ha sido abiertamente hostil, pero existe una tensión constante entre nosotras que nunca se ha resuelto. La idea de mudarme a su casa me parecía como cambiar un problema por otro. Sin embargo, Carlos tenía razón. No podía abusar de la hospitalidad de Mía indefinidamente, y definitivamente no podía regresar a mi apartamento. Así que dejé mi orgullo a un lado, y le pedí a Carlos que hablara con su madre para explicarle la situación. No me sentía capaz de enfrentar las preguntas escépticas de Ana, o su típico «¿no estarás exagerando un poco, querida?». Para mi sorpresa, Anna me llamó personalmente unas horas después. Su tono era inusualmente amable cuando me dijo: «Didi, recoge tus cosas y ven a casa ahora mismo. No deberías estar sola en estos momentos». Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Probablemente fue lo más cálido que me ha dicho desde que nos conocemos. Recogí mis pertenencias del apartamento de Mía y conduje hasta la casa de Anna, que estaba a media hora de distancia. Para mi asombro, Anna fue extraordinariamente atenta y cuidadosa conmigo. Después de una semana allí, sentí que podía intentar regresar a mi apartamento. La policía seguía investigando y tratando de obtener información de la compañía fabricante de la cámara. Intenté retomar mi vida normal, pero cada sonido inesperado me sobresaltaba. Comencé a dejar la puerta del baño entreabierta mientras me duchaba, y no podía dormir sin una luz encendida. Cada rincón de mi apartamento se había convertido en una fuente de ansiedad. La semana anterior recibí una llamada desesperada de Anna. La policía estaba en su casa llevándose a Marco, el hermano menor de Carlos de 16 años, y aparentemente yo era la responsable. Me quedé paralizada. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo mientras la voz entrecortada de Anna sonaba por el teléfono. Estaba histérica y furiosa.
Entre todo el caos, podía escuchar el llanto de Marco en el fondo. Me calcé los zapatos y salí disparada hacia la puerta. Me indicaron que me presentara en la estación de policía inmediatamente, y fue allí donde me enteré de la verdad. Los videos de la cámara se habían enviado a la dirección IP de la computadora de Marco. La revelación me dejó sin aliento. No podía procesarlo. ¿Marco? El mismo Marco dulce y friki que pasaba las noches jugando videojuegos y siempre era tan respetuoso conmigo. Anna me confrontó en el vestíbulo de la estación, gritando que todo era mi culpa, que no debería haber denunciado el incidente y que esto destruiría el futuro de Marco. Sus palabras me herían profundamente y quería gritar en respuesta. ¿Cómo podía ser esto mi responsabilidad? Yo no instalé una cámara en mi propia habitación, pero me quedé allí inmóvil, abrazándome a mí misma. Carlos me llamó poco después, evidentemente dividido entre sus sentimientos. Repetía cosas como: Didi, es solo un adolescente. Cometió una tontería. No podemos permitir que esto arruine su vida. Y aunque entendía su posición, no era tan simple como retirar una denuncia policial. No era como cancelar un correo electrónico. El proceso legal ya estaba en marcha. Los días siguientes fueron una sucesión confusa de interrogatorios policiales, reuniones con abogados y momentos incómodos en casa de Anna. Marco no pudo regresar a casa inmediatamente, y Anna me miraba con un silencio que lo decía todo. Lo más doloroso era que, a pesar de todo, no odiaba a Marco. Solo me sentía profundamente decepcionada. Repasaba mentalmente cada interacción que habíamos tenido, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. ¿Hubo algún comportamiento extraño? Alguna vez actuó de forma inapropiada, pero la verdad es que siempre pareció un adolescente completamente normal. La resolución final fue que Marco debería cumplir 100 horas de servicio comunitario, y por ser menor de edad, sus antecedentes quedarían sellados. No era el peor resultado posible, pero la situación seguía siendo difícil de sobrellevar. Anna prácticamente dejó de dirigirme la palabra después de eso. Se había levantado un muro entre nosotras, casi imperceptible pero imposible de derribar. Ahora toda la familia de mi esposo está enfadada conmigo. Y lo más frustrante es que yo no soy la culpable de nada. Marco fue quien actuó como un acosador y ni siquiera ha tenido la decencia de disculparse una sola vez. Ni siquiera puede mantener contacto visual conmigo cuando nos encontramos, simplemente huye. Esto me entristece especialmente porque siempre creí que Marco y yo teníamos una relación cercana, casi fraternal. Solíamos hacer bromas juntos, compartir aperitivos y charlar sobre cualquier cosa. Incluso lo ayudaba con sus problemas de matemáticas cuando tenía dificultades. Pero ahora solo recibo llamadas y mensajes acusándome de haber arruinado su vida. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Fingir que nada de esto ocurrió? ¿Ignorar completamente algo tan invasivo y violatorio de mi privacidad? Actualización 1. Hola a todos. Han pasado 3 meses desde mi última publicación, y todavía me tiemblan las manos mientras escribo esto porque algo pasó ayer que me dejó completamente desconcertada. Era un domingo tranquilo, estaba en pijama cuando sonó el timbre. No esperaba visitas, así que pensé que sería un repartidor o algún vecino, pero no. Al abrir la puerta me encontré con Marco. Me quedé inmóvil por un momento. No nos habíamos visto desde el incidente y, sinceramente, no estaba segura si quería hablar con él. Se notaba nervioso, jugando con las mangas de su ropa y evitando mirarme a los ojos. Le pregunté qué hacía aquí, y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Pensé que tal vez, finalmente, venía a disculparse. Lo dejé entrar y se sentó en el sofá. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. No sabía si sentarme con él o quedarme de pie junto a la puerta como una estatua. Intentando ser amable, le ofrecí algo de comer o beber, pero él negó con la cabeza y dijo que quería ir directo al punto. Marco respiró profundamente y soltó: Lamento lo que te pasó, pero yo no lo hice. Mi mente se detuvo en seco. ¿Qué quería decir? La dirección IP coincidía con sus datos, la policía lo había detenido. ¿Cómo podía no ser el responsable? Cuando le mencioné la evidencia, admitió que sí había ordenado la cámara, pero no para él mismo, sino para Anna. Me quedé mirándolo fijamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Ana? ¿Mi suegra Ana? Pregunté incrédula. ¿Por qué pedirías una cámara para que Anna me espiara? Se veía muy incómodo, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme, y explicó. Me dijo que era para su oficina, por seguridad. No lo cuestioné, simplemente la pedí para ella. Empecé a sudar frío. Mis manos estaban húmedas y sentía que todo daba vueltas. Le pregunté cómo había terminado la cámara en mi habitación. Marco me explicó que cree que Anna la colocó durante mi fiesta de cumpleaños, cuando todos estuvieron en mi casa. Me quedé sin palabras. Apenas pude articular. ¿Me estás diciendo que Anna hizo esto? Que ella puso una cámara en mi dormitorio. Marco asintió pero añadió rápidamente.
No estoy completamente seguro, pero te juro, Dede, que yo no lo hice. Jamás te haría algo así. Lo miraba atónita cuando de repente se derrumbó. Comenzó a llorar desconsoladamente, con la cara entre las manos y los hombros temblando. Ver a Marco, este chico alegre y considerado que siempre conocí, romperse así. Me partió el corazón. Me quedé paralizada, observándolo llorar mientras mi mente intentaba procesar toda esta nueva información. Después de lo que pareció una eternidad, logré preguntarle por qué no me había dicho esto antes, y por qué decidía contármelo ahora. Me explicó que cuando Ana se enteró de la denuncia policial, lo llevó aparte y le dijo: no podrán atraparte. Y aunque lo hagan, eres menor de edad. No irás a prisión real, pero si descubren que fui yo, me encerrarán. Me quedé sin palabras. Marco explicó que guardó silencio para proteger a su madre, y lo entiendo, es un niño. Un niño asustado y confundido que pensó que estaba protegiendo a la persona que debería protegerlo a él. Pero eso no hace que toda esta situación sea más fácil de digerir. Me contó que me había estado evitando porque no soportaba la idea de ver disgusto en mi mirada. Dijo que cada vez que pensaba en mí, solo podía recordar la cámara, la policía, y cómo lo miré cuando todo salió a la luz. Y entonces me contó algo que me destrozó. La noticia se había esparcido en su escuela. Los estudiantes se enteraron del incidente de la cámara, y los rumores se multiplicaron rápidamente. La gente comenzó a evitarlo, susurrando a sus espaldas y tratándolo como un delincuente. Quedó completamente aislado. Sin amigos, sin nadie con quien sentarse durante el almuerzo. Y aunque sabía que probablemente nadie le creería, al menos quería que yo supiera la verdad. Ya no podía estar enojada con él. Solo sentía una profunda tristeza. Por él, por mí, por el desastre que Ana había creado y arrojado sobre nosotros. Le di un pañuelo y nos quedamos en silencio un rato. Yo trataba de asimilar todo lo que me había dicho, mientras él intentaba recuperar la compostura. Finalmente le pregunté si tenía idea de por qué Ana había hecho esto, si había alguna razón, o si le había comentado algo que pudiera explicarlo. Negó con la cabeza, pero mencionó algo que me llamó la atención. Aparentemente, unas semanas antes de mi fiesta de cumpleaños, Ana había empezado a hacer comentarios extraños sobre mí cuando hablaba con Marco. Cosas como: es demasiado buena para Carlos, ¿no crees? O a veces siento que nos está ocultando algo. En ese momento, Marco no le dio importancia. Pensó que su madre solo estaba siendo sobreprotectora o entrometida. Pero ahora, mirando hacia atrás, cree que ya estaba planeando algo. Le pregunté si creía que Anna estaba intentando atraparme haciendo algo malo, como si buscara pruebas de infidelidad o robo. Marco dijo que honestamente no lo sabía. Después de que Marco se fue, me quedé sentada en el sofá mirando al vacío durante lo que parecieron horas. Me siento completamente traicionada. Es una sensación que ni siquiera puedo describir. Anna fue la única persona que pareció apoyarme durante todo esto. Me abrazó, me preparó té, me dijo que era fuerte. Me miró a los ojos y me aseguró que estaba segura en su casa. Y ahora existe la posibilidad de que ella fuera la responsable de todo. No sé qué hacer. Todavía no le he dicho nada a Carlos. Está trabajando y no quiero soltarle esta bomba por teléfono, pero sé que tengo que decírselo. Vendrá el próximo fin de semana. Una parte de mí tiene miedo. ¿Y si no me cree? Es decir, ¿cómo introduces algo así en una conversación? Oye, amor, creo que tu mamá fue quien me espiaba con una cámara oculta. Además, no dejo de preguntarme por qué Ana haría algo así. Intentaba atraparme haciendo algo malo. ¿No confiaba en mí? ¿Era una forma de mostrar poder, o hay algo más oscuro que no estoy viendo? Me revuelve el estómago solo pensarlo. También me parece extraño el momento que eligió Marco para confesar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 3 meses decidió contarme la verdad? ¿Está siendo sincero, o solo intenta librarse de la culpa? Tengo tantas preguntas y ninguna respuesta. Desde ayer he estado dando vueltas por mi apartamento tratando de decidir qué hacer. ¿Debería confrontar a Anna directamente? ¿Debería volver a la policía con esta información? ¿Debería esperar a que Carlos regrese y hablar con él primero? Todo esto parece sacado de una telenovela. Me cuesta creer que esta sea mi vida ahora. ¿Algún consejo, chicos? Actualización 2. Hola a todos. Primero que nada, gracias por todos sus comentarios y consejos en mi última publicación. Leer sus palabras me ayudó a sentirme menos sola en toda esta situación. Estaba aterrada de contarle a Carlos, pero sabía que no podía seguir guardando esto yo sola. Así que esto es lo que sucedió. Carlos llegó a casa temprano ayer por la mañana. Yo estaba caminando nerviosamente por la sala y tan pronto como entró, le conté todo de golpe. Le hablé sobre la visita de Marco, sobre lo que me dijo, sobre cómo había estado cargando con esta culpa y miedo todo este tiempo.
Carlos me miró por un momento y luego negó con la cabeza diciendo: Marco está mintiendo, mi mamá nunca haría algo así. Y honestamente, entiendo su reacción. Es su madre. Ha sido una figura constante y confiable en su vida desde siempre. Y ahora le estaban diciendo que había puesto una cámara en nuestra casa porque sospechaba que yo lo engañaba. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido procesar eso. Pero lo miré directamente a los ojos y le dije: Carlos, yo vi a Marco, vi cómo lloraba, vi cómo apenas podía mirarme. No está mintiendo, está asustado, y ha estado llevando esta carga él solo. Carlos dijo que necesitábamos aclarar esto inmediatamente. Y así, sin más, nos subimos al coche y fuimos directo a casa de Anna. Esos 20 minutos de viaje fueron los más incómodos y silenciosos de mi vida. Carlos agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo solo miraba por la ventana intentando contener las náuseas. Cuando llegamos, Marco no estaba en casa. Había salido con amigos, así que tuvimos que esperar. Ana nos recibió con su sonrisa habitual y actuó como si todo estuviera normal. Nos ofreció café y nos preguntó si queríamos quedarnos a cenar. Carlos aceptó. Pude notar que quería esperar a que Marco llegara antes de confrontar a nadie. La cena fue increíblemente tensa. Apenas pude probar bocado. Cuando Marco finalmente llegó, se sentó a la mesa y me lanzó una mirada nerviosa antes de concentrarse en su plato. Comimos en silencio durante unos minutos hasta que Carlos no pudo contenerse más. Dejó su tenedor, miró fijamente a Marco y le dijo: Marco, ¿le contaste lo mismo que me dijiste a ella? Quiero saber por qué estás mintiendo sobre mamá. La mesa quedó en completo silencio. Marco me miró, luego a Anna, y volvió a mirar su plato. Le hice un pequeño gesto de apoyo, como diciendo que estaba bien hablar. Marco respiró profundo, se enderezó y dijo: No estoy mintiendo, Carlos, no fui yo, fue mamá. Ella me pidió que guardara silencio. El tenedor de Anna golpeó el plato, miró a Marco con frialdad y dijo: Marco, ya basta, deja de inventar historias. Y entonces todo explotó. Marco comenzó a gritar y ella le gritaba de vuelta. Carlos trataba de calmarlos mientras yo solo miraba mi pasta a medio comer, como si fuera a encontrar respuestas allí. Pero entonces la voz de Marco se quebró, y comenzó a llorar desconsoladamente. Entre lágrimas dijo: Mamá, por favor deja de mentir. Me dijiste que no me atraparían por ser menor de edad. Dijiste que tú irías a prisión si decía la verdad. Por favor, solo di la verdad. Y entonces algo cambió en el rostro de Ana. Dejó de gritar. Dejó de defenderse, simplemente se derrumbó en su silla y se cubrió la cara con las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Está bien, sí, fui yo, lo hice yo. Carlos la miraba como si fuera una extraña. Le preguntó: ¿Por qué, mamá? ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué espiarías a Didi? Ella nunca te ha dado razones para desconfiar. Y Ana comenzó a divagar sobre cómo tenía un presentimiento de que algo andaba mal. Cómo quería proteger a Carlos, cómo pensaba que yo ocultaba algo. Seguía repitiendo cosas como: no iba a usar las grabaciones para nada malo, solo quería estar segura. ¿Segura de qué, Ana? No soy una villana secreta planeando la dominación mundial desde mi cocina. Carlos permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego solo dijo: nunca me había sentido tan decepcionado en toda mi vida. Se levantó, agarró sus llaves y dijo: necesito irme. Lo seguí afuera. El viaje de regreso fue igual de silencioso. Al llegar a casa, Carlos fue directamente a nuestra habitación, cerró la puerta y no salió durante horas. Me quedé en el sofá mirando la televisión sin realmente ver nada. Eventualmente Carlos bajó, se sentó a mi lado y dijo: no sé cómo procesar esto. ¿Mi mamá, mi propia mamá nos hizo esto? ¿A ti? ¿Cómo empiezo siquiera a lidiar con eso? Y honestamente, no tenía respuesta para él. No hemos hablado mucho desde entonces. Es como si hubiera una nube oscura sobre nosotros. Puedo ver que Carlos está destrozado, no solo por lo que hizo su madre, sino porque la defendió tan firmemente cuando todo esto comenzó. Y yo, simplemente estoy agotada. Emocional, mental y físicamente. No sé qué sigue después. No sé si Carlos cortará lazos con Ana o si intentará reconstruir algún tipo de relación con ella. Pero sé una cosa, estoy cansada de fingir que todo está bien. Ana cruzó una línea que no se puede deshacer. La confianza es algo que una vez roto, nunca vuelve a ser igual. Por ahora, Carlos y yo solo estamos viviendo día a día. Actualizaré si pasa algo importante, pero honestamente, creo que tomará mucho tiempo superar todo esto. Actualización 3. Hola a todos. Solo ha pasado una semana desde que les conté lo último, y todavía estoy tratando de asimilar todo lo sucedido.
Todo está pasando tan rápido que cuando creo que ya hemos llegado al punto más alto de esta montaña rusa emocional, aparece otra subida. Carlos y yo hemos estado teniendo muchas conversaciones profundas, de esas que te hacen preguntarte, ¿y ahora qué hacemos? Le dije claramente que no me siento lista para hablar con Ana, y honestamente, no sé si alguna vez lo estaré. Pensémoslo bien, instaló una cámara en nuestro dormitorio, un espacio que debería ser completamente privado y seguro. No solo eso, sino que involucró a Marco en todo esto, dejó que cargara con toda la culpa y el miedo, e incluso permitió que asumiera la responsabilidad. Nos mintió a todos en la cara durante meses. ¿Cómo se puede recuperar la confianza después de algo así? Carlos entiende mi posición, pero puedo ver lo mucho que esto lo está afectando. Siempre ha tenido una relación muy cercana con su madre, era como su mejor amiga. Ahora está atrapado en una situación imposible, sintiéndose culpable por no hablar con ella, pero sabiendo que lo que hizo fue terriblemente perturbador. Pero ayer las cosas se complicaron aún más. Eran como las 6 de la tarde, Carlos estaba duchándose y yo estaba distraída con mi teléfono en la sala cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Marco parado allí, sosteniendo una bolsa de viaje y su mochila, con una expresión que claramente decía, «Ya no puedo más». Antes de que pudiera decir algo, soltó sin más, «Mamá me echó». Me quedé helada por un momento. Este chico, que al final del día sigue siendo solo un adolescente, había estado cargando tanto peso sobre sus hombros, y ahora su propia madre lo había expulsado de casa. Lo hice pasar, lo senté en el sofá y le pedí que me contara qué había pasado. Al parecer, Ana y Marco tuvieron otra discusión después de que Carlos dejó de responder sus llamadas. Marco me dijo que ella estaba fuera de sí, gritando y tirando cosas por toda la casa. Le dijo que había arruinado todo al contarnos la verdad, y que ya no lo quería en su casa. Echó a su propio hijo por decir la verdad. Simplemente no puedo entenderlo. Cuando Carlos salió de la ducha y vio a Marco sentado en el sofá con sus maletas, miró la escena y preguntó, ¿qué pasó? Marco le explicó todo, cómo Ana lo culpó, cómo le dijo que era un traidor, cómo básicamente lo echó como si no significara nada. Carlos se quedó en silencio por un largo rato. Luego, simplemente se sentó junto a Marco, puso una mano en su hombro y le dijo, «Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites». Y eso fue todo. Preparamos la habitación de invitados para Marco. Le hice algo de cenar y después Carlos y yo nos quedamos despiertos otra vez conversando. La situación es complicada. Marco no quiere involucrar a las autoridades y, sinceramente, yo tampoco. Todo este asunto ya es bastante complicado y enredado. Solo pensar en tribunales, informes policiales, fechas de audiencias y todo el drama que conlleva me da dolor de cabeza. Pero no puedo evitar preocuparme por Marco. Es tan joven y ha tenido que madurar demasiado rápido por todo esto. Ha estado lidiando con culpa, vergüenza y miedo durante meses, y ahora prácticamente ha sido abandonado por su propia madre. Carlos me contó que ha estado ignorando las llamadas de Ana. Creo que tiene miedo de hablar con ella porque no quiere escuchar sus excusas o, peor aún, que intente manipularlo para conseguir su perdón. Además, Carlos tiene que irse pronto por trabajo. Lo van a enviar al extranjero, algo que ha estado planeado durante meses, y ahora el momento no podría ser menos oportuno. Hemos estado hablando sobre qué haremos cuando él se vaya. Marco se quedará aquí conmigo por ahora. Carlos prometió mantenerse en contacto regular con ambos, pero puedo notar que se siente muy culpable por tener que irse justo en este momento. La verdad es que no me molesta que Marco se quede conmigo. Es un buen chico y sé que lo que necesita ahora es estabilidad y sentirse seguro, pero sigue siendo una situación muy extraña. Nunca imaginé que terminaría siendo la guardiana de mi sobrino adolescente, porque su madre decidió convertirse en la villana de una telenovela. Por cierto, Ana no ha dejado de intentar contactar a Carlos. No para de enviar mensajes de texto, hacer llamadas y dejar mensajes de voz. Algunos son agresivos, acusando a Carlos de elegirme a mí por encima de su propia madre. Otros son suplicantes, rogándole que vaya para poder hablar las cosas, pero honestamente, no creo que Carlos esté listo para enfrentarla y lo entiendo perfectamente. Por ahora, estamos viviendo un día a la vez. Marco está aquí, está seguro, y eso es lo más importante. Carlos y yo estamos intentando mantenernos a flote y apoyarnos mutuamente en todo esto. Se siente como si nuestra pequeña familia estuviera colgando de un hilo, pero seguimos unidos. Gracias por escuchar, Reddit. En serio, no tienen idea de lo mucho que ayuda poder desahogarme con todo esto.